Hoy en Nariño he compartido en Ipiales y lo haré ahora en Pasto, que Colombia tiene más futuro que pasado y más oportunidades que problemas. Yo soy médico y lo que hago es escuchar a los colombianos de punta a punta, y lo que escucho es que la gente está cansada de la extorsión, del asalto, del atraco, de la inseguridad, de la pérdida de control del territorio. La gente pide y tendrá en mi gobierno seguridad total. ¿Y eso qué quiere decir? No solamente seguridad urbana, seguridad en las calles. Hay 2.800 barrios en 12 municipios, 12 ciudades de Colombia, donde se concentra el 73% de los delitos. Y esas ciudades deben estar protegidas con tecnología. Vamos a comprar 10.000 drones, que son guardianes del aire con inteligencia artificial, conectados con 17 centros tecnológicos operacionales de la policía, 17 cerebros, que permitan identificar al sospechoso, capturar al delincuente, con motorizados en cada una de esas regiones de Colombia. Vamos a garantizar que la seguridad en las cárceles sea real y que la extorsión carcelaria no se convierta no solo en escuelas del crimen, sino en otra forma de crimen que tiene azotados a los comerciantes. Vamos a liquidar el IMPEC, que no funciona, porque no solamente no resocializa y no forma, sino que empeora las condiciones de vida tanto de los reclusos como de los guardias. No va a haber una masacre laboral, porque así como hicimos con el DAS, yo fui el autor de esa norma, seguramente ese personal capacitado podrá ir a otras dependencias del Estado. Pero vamos a construir 5 cárceles de 5.000 reclusos cada una, cárceles por concesión, cárceles de formación, cárceles SENA, y cárceles que tengan franquicias productivas, de manera que el recluso trabaje para ganar lo que consume y para enviarle a su familia, y que se garantice allí la seguridad y el bloqueo de las señales y acabar con esa forma de extorsión carcelaria. Pero hay que hacer toda una fuerza de tarea anti-extorsión, que es quizá el crimen que más está afectando a los ciudadanos. Frente al crimen común, el atraco, el asalto, la gente no quiere que le quiten lo que tiene. El delito es delito, sea grande o pequeño, y hay que garantizar ese castigo. Cuando a una mujer humilde que trabaja como manicurista le roban el teléfono celular, en un asalto le quitan su instrumento de trabajo. De manera que vamos a garantizar que sea capturado y sancionado. Hoy, de cada 1.000 delincuentes que la policía captura diariamente, 800 son liberados al otro día por errores del procedimiento penal. Así que hay que hacer también una reforma a la justicia. Y yo quiero decirle a los grupos criminales que pretenden dominar el territorio y decidir sobre la vida de las familias, que vamos a recuperar el control del territorio con todos los instrumentos legítimos que ofrece la ley y el Estado. Vamos a ir por ellos. Y por supuesto habrá mecanismos de sometimiento a la justicia, pero eso no implica que los grupos de narcotraficantes y de traquetos sean sujetos de diálogos de paz, sino de sometimiento a la justicia. Hay una diferencia importante. Las dos preguntas suyas que son claves. Yo creo que ninguno de los retos que hay que afrontar en el país, seguridad, salud, crisis fiscal, crisis energética, son insuperables. Todos tienen soluciones. Tenemos la fuerza para hacerlo, tenemos la sensibilidad y el corazón para hacerlo, pero necesitamos unir el país. Usted ha señalado un problema muy serio: la polarización y el extremismo hace que un país dividido, lleno de odios, no sea capaz de caminar junto hacia el futuro. Y un país donde país derrota al otro medio, odia al otro medio, no va a poder ni reactivar la economía, ni evitar conflictos ni violencias. Mi propósito es unir el país, cerrar las brechas de la polarización, sanar esas heridas, hacer un gobierno con garantías para todos, sin perseguir a nadie, y donde todos los colombianos caminemos por una ruta que es aumentar la productividad, en unas apuestas, y le voy a hablar de Nariño, en unas apuestas agroindustriales, apuestas mineroenergéticas. Hay que sacar la riqueza de la tierra, el cobre, el níquel, apuestas energéticas, de turismo, de clase mundial, de infraestructura. Hay que reactivar la vivienda y sabemos cómo hacerlo. Vamos a construir 1 millón de viviendas en 4 años y tenemos los recursos para hacerlo. Vamos a recuperar la infraestructura. Y entonces, Nariño, departamento de frontera, tiene todo lo que se necesita para activar la economía y más, porque otros departamentos no tienen las posibilidades que tiene esta tierra. Aquí el vecino Ecuador tiene 17 millones de compradores en dólares, y por supuesto, para aprovechar esa fortuna necesitamos mejorar la infraestructura del departamento. Hay asuntos absurdos: 16 kilómetros que están a Rumichaca en un embudo que no termina, cuando debería hacerse esa doble calzada. Hay que garantizar los aeropuertos de talla internacional, tanto en Pasto como en Ipiales, y hay que garantizar una malla vial en Ipiales que permita conectar Pasto con Rumichaca, con el aeropuerto. Los valores culturales de Nariño
tienen que convertirse en valores de talla mundial. Ya el Festival de Blancos y Negros, el Festival Multicolor de Ipiales son conocidos, pero deberían ser atractivos para el turismo mundial y debería darse incentivos suficientes a los gestores culturales para que puedan convertirse en promotores de cultura y en empresarios de la cultura. La agroindustria tiene todo el futuro también en Nariño, el turismo también, pero hay que generar industria, zonas económicas especiales, zonas francas. Hay que garantizar más plusvalía, más valor agregado, no solamente exportar el café o el cacao, sino convertir eso en industrias que puedan exportar producto terminado. Es decir, le termino con esto. Un departamento de frontera tiene más posibilidades que otro, pero necesita seguridad, estabilidad, confianza para la inversión, infraestructura necesaria y generar cada vez más empleo. Como la mayoría de nariñenses son en su mayoría mujeres jefes de hogar que levantan solas sus familias. El Estado no está allí para protegerlas. Hay que garantizarles a esos jóvenes educación para el trabajo. Hay que garantizarles que no se los lleven los grupos criminales. Y hay que competir con esos grupos criminales con oferta social para los jóvenes. Voy con respecto a eso, doctor Roy, con lo que finaliza usted de la juventud. Cada año, digamos ya en este año, terminan miles de estudiantes. ¿Cuál es como esa propuesta educativa para estos jóvenes que terminan el bachillerato? Acabo de tener un encuentro con jóvenes y lo que resulta dramático es que con gran esfuerzo sus padres, las madres, jefes de hogar logran que terminen carreras, economía, administración, derecho y luego no encuentran empleo. No encuentran empleo porque la educación que se da en Nariño y en Colombia no está conectada con las apuestas productivas. Si usted genera, por ejemplo, turismo de clase mundial o turismo para el cuidado del adulto mayor, yo he dicho en otras regiones que es posible atraer a quienes envejecen en otros países, importar viejitos y viejitas, digo yo, no porque aquí no haya, sino porque tienen euros y tienen dólares y son felices en Colombia, que es un país bellísimo, donde pueden traer su dinero si construimos hotelería especializada en el cuidado del adulto mayor, que le da empleo a las psicólogas, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales. Hay 10 millones de compatriotas que trabajan fuera de Colombia, se han ido por falta de oportunidades a lo largo de los años. Cada familia nariñense tiene un amigo o un familiar que trabaja fuera y están enviando al año, este año, 14.000 millones de dólares, que son cerca de 60 billones de pesos. Para poder construir 100.000 viviendas en un año se necesitan 2.5 billones, pero vamos a hacer 1 millón de viviendas. Vamos a canalizar los recursos de esos colombianos en el exterior. Por cada dólar y por cada euro que me pongan en un banco nacional que vamos a crear en lugar del Banco Agrario, además del Banco Agrario, ampliando esas funciones, el gobierno pone $1 por cada dólar que ponga cada colombiano para garantizar la cuota inicial de la casa y estimular la construcción de 1 millón de viviendas que genera 4.5 empleos por cada vivienda y anima 17 subsectores de la economía. De manera que trabajando, madrugando a trabajar, le digo esto finalmente, Colombia tiene todas las oportunidades para salir adelante si está unida y si madruga a trabajar y si hace la tarea y la hace bien. Nosotros tenemos la fuerza para hacerlo y somos capaces de unir a Colombia sin odios, sin dividir y gobernando para todos los sectores, todas las colombianas y todos los colombianos. Yo convoco a todos los partidos políticos, a todos los sectores políticos, a un verdadero frente amplio, que son todos los colombianos unidos, sin extremismos. Ninguno de los extremos le serviría a Colombia para avanzar. ¿Quién es capaz de unir a Colombia? ¿Quién es capaz de sanar heridas? Bueno, yo soy médico, soy mi oficio, voy a sanar las heridas de Colombia. Un gobierno tiene sentido si te protege la vida. Y si te protege la vida es que no te maten, que no te extorsionen y que no te dejen morir porque cerraron el hospital o porque no llegó el medicamento. En el 2017 escribí la solución, la receta para el sector salud. Yo soy el autor de la ley estatutaria en salud. Y allí dije lo que había que hacer, que está escrito. Había que eliminar la integración vertical para evitar los abusos de las EPS sobre los trabajadores de la salud y sobre los pacientes. Había que garantizar auditorías para que no se robaran la plata algunas EPS y algunas clínicas de garaje que facturan los servicios que no prestan. Había que ajustar el sistema, pero también hay que reconocer, yo trabajé en hospitales públicos antes de la Ley 100. Trabajamos sin guantes y sin gasas, eran hospitales de caridad. Solamente el 30% de los colombianos tenía algún nivel de protección. Con el modelo de aseguramiento individual creció al 98%. El sistema de salud que hemos tenido implicaba que cada colombiano sabía que alguien respondía, mal o demorado, pero alguien respondía. Hoy hay una gran incertidumbre porque nadie sabe quién va a responder. Vamos a reconstruir el sistema de salud, haciendo lo que hay que hacer.
pero no basta con hacer la reforma. Hoy el sistema de salud está en circunstancias críticas y su problema es un problema fiscal, fundamentalmente financiero. Hay que inyectarle recursos al sistema financiero y eso también se puede hacer con creatividad, con inteligencia. La cartera atrasada se puede titularizar. Vamos a crear un gran fondo nacional de salvamento de clínicas y hospitales para que el Estado, como fondo de garantías, pueda permitir que haya fondos de inversión que recojan esa cartera, negocien esa cartera, paguen a clínicas y hospitales y evitemos que se sigan cerrando servicios. Nariño ha depositado su esperanza en el cambio hace muchos años. Hoy el departamento sigue siendo motor del cambio y seguramente garantizará desde aquí, desde el sur, un gobierno de unidad y no de polarización. Pero Colombia está en deuda con Nariño. Aquí tenemos índices de alfabetización más bajos, índices de escolaridad más bajos, tenemos índices de desempleo, tenemos unas tasas sociales aún más bajas que las del resto de Colombia. Y eso, por supuesto, no es justo con un departamento de frontera. Me parece que será muy importante que tengamos una nueva generación de liderazgo. Quiero compartirles que a la par y en el centro de esta aspiración presidencial hemos venido construyendo una lista y una alternativa para ir al Senado de la República y he decidido precisamente que un joven nariñense, que es Gustavo García, de origen liberal, nos acompañe en la tarea de liderar esa visión. ¿Y qué es esa visión? Una visión de libertades, de derechos, de libre mercado, de respeto a la propiedad privada, de reglas de juego claras, de garantías para que la infraestructura pueda hacerse con inversión extranjera, con confianza, con reglas de juego claras, con cumplimiento de los contratos. Nosotros sí creemos que hay que hacer 4G, 5G, 5G+. Creemos que los aeropuertos, los puertos, el puerto de Tumaco, las vías que hacen falta en Nariño hay que hacerlas y hay que hacerlas por concesión. Y le apostamos a esa confianza en la inversión extranjera. ¿Cuál va a ser como esa propuesta educativa para que podamos superar esos niveles de alfabetización, se puede decir? Nosotros hemos previsto presentarle a los colombianos las propuestas presidenciales de manera muy profunda. Hicimos hace unos días la propuesta a la que me he referido, que es seguridad total. Hoy, en unas horas, en una de las localidades de Pasto, en el museo, vamos a presentar la propuesta cultural. Ahora le voy a decir de educación, me voy a anticipar un poco, pero quiero decirle qué tiene que ver con la cultura. La cultura es la constructora de identidad nacional. La gente ama su tierra cuando se identifica con ella. Si hay algún departamento de Colombia con arraigo cultural es este. Desde aquí vamos a anunciarle a Colombia que la formación cultural debe ser dada a cada niño y niña desde la primera infancia. Y para eso vamos a garantizar 20.000 artistas maestros, contratados, pagados con seguridad social, que los artistas sean maestros, que sean inductores de la cultura y que nuestros niños aprendan artes visuales, artes gráficas, producción de sonido, diseño gráfico, que puedan aprender a crear con inteligencia artificial desde pequeños, de manera que la cultura no solamente genere identidad nacional, no solamente podamos financiar eventos y apoyar los emprendimientos de los gestores culturales, sino que tengamos en cada municipio de Colombia establecimientos culturales, casas de la cultura. Son 1.000 casas de la cultura que cuestan 500.000 millones, pero esas casas de la cultura serán bibliotecas de experiencia, centros de experiencia, en que los jóvenes puedan interactuar con la tecnología moderna y con artistas que les transmitan esos valores culturales. Yo creo que la cultura es fundamental para construir una cultura de la vida. Termino por decirle, para adelantarle lo que va a ser la educación. Vamos a transformar totalmente el modelo educativo colombiano. Hoy los jóvenes, ni siquiera con matrícula cero, están yendo a la universidad, dejan las sillas vacías porque aquello que se les enseña no es suficiente para trabajar. No quieren ir a quinto y a sexto de bachillerato porque eso no les ofrece herramientas laborales. Tiene que haber un SENA en cada municipio y hay que interactuar el SENA con la formación secundaria, de manera que el joven que termina el bachillerato haya aprendido un arte y oficio que le permita trabajar, enganchado con las apuestas productivas del país que se las he mencionado, la apuesta agroindustrial, la apuesta minera, la apuesta de turismo de clase mundial, la apuesta de infraestructura y la apuesta de vivienda. Lo que se llama en inglés pet friendly, es amistoso con los animales. Sí. Y hay una anécdota, a partir de mi presidencia del Congreso, que hay que recordar que el primer año funcionó muy bien, hicimos una coalición muy grande, y lo pongo de ejemplo porque en este gobierno Petro, en ese primer año, todos los proyectos fluyeron porque se respetó el trabajo de todos y yo presidí el Congreso, goberné el Congreso con garantías para todos, que es lo que voy a hacer en Colombia. Y una de las cosas que hice fue aceptar los animales.
La anécdota es esta: uno de los senadores del Centro Democrático llevó un caballo y el caballo se murió a los 8 días. Por supuesto, tengo mascotas, tengo perros, tengo una gata que se llama Aurora. Y su pregunta me sirve para decir que quienes creemos en la vida respetamos todas las formas de vida. Sí, listo. Le doy un mensaje final. No puede hacerse, no puede construirse el futuro si no unimos el país. No vamos a caer en la polarización y el extremismo. Voy a encargarme de unir el país, a convocar a todos los sectores en esta campaña y a gobernar para todos a partir del 7 de agosto a las 3 de la tarde.